Señores, Donald Trump, en su último intento para evitar que se revelen detalles claves de su presunto comportamiento criminal antes de estas elecciones 2024, pues prácticamente ha metido nuevamente la pata. Así es. Lo que pasa es que está haciendo todo lo posible para frenar este juicio que podría exponer de una vez por todas su participación en el ataque al Capitolio del 6 de enero del año 2021. ¿Qué es lo que está en juego? Nada menos que un informe de 180 páginas, preparado por el fiscal especial Jack Smith. En este informe se verá desglosado cada uno de los posibles delitos por parte de Donald Trump. Y bueno, ¿cuál es el problema? Su equipo legal no quiere que este informe salga a la luz. Pero para esto está la jueza Tanya Chutkan, la cual ya ha tomado una decisión clave. Y esto cambiará el rumbo de todo este juicio. Así que si quieres enterarte de los detalles más importantes en este caso, si quieres ver cómo todo este juicio está avanzando a toda máquina, quédate conmigo hasta el final, porque te traigo lujos y detalles. Vamos a entrar en materia. Donald Trump acaba de sufrir otro golpe judicial, en este esfuerzo por detener este juicio que es muy importante en Washington, D.C. Este juicio que lo involucra en la participación al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, un evento que puso en jaque a la democracia de los Estados Unidos. Donald Trump y su equipo legal intentaron varias veces, y bueno, una vez más, para poder evitar que este informe explosivo sea preparado por el fiscal especial Jack Smith. Exactamente, este informe contiene 180 páginas sobre todas las acciones que realizó Donald Trump, antes, durante y después de ese fatídico día. Imagínate todo lo que puede salir de allí. Este informe podría arrojar a la luz cómo es que Trump pudo haber incitado a sus seguidores a irrumpir en el Capitolio. Y lo que es aún más importante, hasta qué punto su comportamiento fue un intento deliberado de subvertir las elecciones del año 2020. Lo cual, pues, el fiscal especial Jack Smith está buscando. Que este informe esté disponible para el juicio y así poder determinar si es que Donald Trump va a ser procesado por esos delitos o si será protegido bajo la inmunidad presidencial. Aquí viene la parte interesante. Exactamente el equipo de Trump ha pedido a la jueza Chutkan que detuviera la publicación de este informe, pero la jueza ya les dio un rotundo no. Así es, rechazó la solicitud de Trump para poder bloquear este informe y permitir que el juicio siga su curso. Esto significa que los detalles más oscuros de lo que sucedió ese día van a ser públicos antes de las elecciones 2024. Por supuesto, el equipo legal de Trump no va a quedarse con los brazos cruzados. Uno de los principales argumentos que presentaron para poder tratar de bloquear este juicio es el de la interferencia electoral. Así es, ese viejo conocido refrán. Básicamente lo que están diciendo es que si este juicio sigue adelante, o si el informe del fiscal especial Jack Smith se hace público, podría afectar negativamente las posibilidades de Trump dentro de estas elecciones. Están jugando la carta de la persecución política. La defensa de Trump argumentó que al permitir que este informe de 180 páginas salga a la luz justo antes de las elecciones, que son muy importantes, estaremos viendo un claro caso de interferencia electoral. Según ellos, la gente podría ser influenciada de una forma injusta, y esto dañaría las posibilidades que tiene Trump de competir en igualdad de condiciones contra Kamala Harris. Pero bueno, ante todo esto, la jueza Chutkan fue muy tajante en su respuesta. Dijo básicamente que se ajusta a las fechas del juicio para no interferir con las elecciones. Eso sería una verdadera interferencia. Prácticamente se las devolvió. Si comenzara a tomar decisiones basadas en el calendario electoral, entonces yo sería la que estaría interfiriendo en las elecciones. Y eso no va a suceder. Grandes palabras, señores. Este es uno de esos momentos donde te das cuenta de lo difícil que es argumentar contra la ley,
cuando todo el sistema está diseñado para seguir su propio curso, independientemente de quién sea que se esté postulando para un cargo público. Y bueno, creo que hay que reconocer que la jueza Chutkan no se dejó intimidar por el equipo de Donald Trump. Ahora bien, quiero que prestes un poco de atención porque esto muestra la contradicción enorme dentro de la estrategia legal que tiene Donald Trump. Por un lado, su equipo fue quien presionó a la Corte Suprema para que emitieran este fallo sobre la inmunidad presidencial, básicamente diciendo que Donald Trump no debería de ser procesado por ciertas acciones que él tomó mientras era presidente. Pero ahora que la jueza Chutkan está aplicando este fallo para determinar si las acciones de Trump en relación con el 6 de enero fueron parte de su papel oficial como presidente o si fueron acciones personales, el equipo de Trump ahora está tratando de detener el proceso. O sea, quieren que Trump tenga todos los beneficios de la inmunidad presidencial, pero no quieren que el tribunal determine si es que estas acciones realmente caen bajo ese paraguas. O sea, es una locura. Parece que los abogados de Trump prácticamente necesitan repasar nuevamente las leyes en el derecho, pues esto es ironía en sus propios argumentos. Y esto no es nada nuevo. En muchos casos legales que ha enfrentado últimamente Donald Trump, hemos visto este tipo de contradicciones. Sus abogados presentan argumentos que a menudo chocan entre sí o son tan contradictorios que se vuelven difíciles de defender. Es como si estuvieran diciendo, mi cliente no hizo nada malo, pero sí lo hizo, pero no es culpable porque era presidente. O sea, es una estrategia muy arriesgada y bueno, ya hemos visto que no siempre les ha funcionado. Ahora hablemos de por qué todo esto es tan crucial. No es solo porque estamos hablando de un expresidente que está siendo procesado por un evento tan grave como el ataque al Capitolio. Lo que está en juego aquí es mucho más grande. Este juicio es fundamental para que el pueblo estadounidense sepa exactamente qué fue lo que ocurrió en los días previos, durante y después del 6 de enero. O sea, tan solo piensen en esto. Estamos a punto de entrar en otras elecciones presidenciales en noviembre. Y las personas que irán a votar, yo creo que merecen saber toda la verdad sobre lo que hizo o no hizo Donald Trump. O sea, es una cuestión de transparencia y de responsabilidad. Es crucial que los votantes tengan toda la información posible antes de ir a las urnas. Este juicio también establece un precedente muy importante, ¿no?, sobre cómo es que se va a definir a partir de ahora la inmunidad presidencial. ¿Hasta dónde va a llegar esta protección? Veremos si es que un presidente puede realmente estar exento de cualquier responsabilidad legal por sus acciones, al menos las que tomó mientras estaba en el cargo. Yo creo que son preguntas grandes que podrían definir la forma en la cual se apliquen las leyes a los futuros presidentes. Así que, señores, aquí estamos una vez más, con un juicio inminente, uno que promete revelar mucho sobre las acciones de Donald Trump y que podría impactar seriamente en las elecciones 2024. Y aunque el equipo de Donald Trump está tratando de retrasarlo, ya hemos visto, ¿no?, como la jueza Chutkan ha dejado en claro que no va a permitir que la política interfiera en el calendario del juicio. La gran pregunta que quiero dejarte es la siguiente. ¿Qué crees que pasará a continuación? ¿Será que Donald Trump y su equipo podrán seguir presentando argumentos para retrasar el juicio? ¿O será que finalmente veremos una resolución antes de las elecciones? Y lo más importante, ¿será que Donald Trump va a ser considerado responsable por sus acciones o una vez más logrará salir ileso? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensas. Y bueno, pues, ya que estás aquí, si es que te gustó este video, no olvides darle un like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y es que cuanto más sepamos de lo que está en juego, es mejor. Nos vemos en el próximo video.